Ahí está. Les decía, minutos, seguramente se va a estar conectando el doctor Fori. Les pido, por favor, que mantengan los micrófonos apagados a fin de evitar los ruidos de ambiente. Bueno, mientras esperamos que se conecte el doctor Fori, que estimo será en pocos minutos, les recuerdo cómo va a ser el formato de la reunión. La idea es que el doctor Fori tenga la palabra durante unos 15 o 20 minutos y posterior a eso vamos a hacer preguntas. Las preguntas las pueden pasar por el chat o pueden levantar la mano. Y bueno, en el caso que alguien levante la mano, le daremos la palabra. Bueno, estimo que en pocos minutos se va a estar conectando el doctor Fori.
simplemente les recuerdo que mantengamos los micrófonos cerrados. Bueno, ahí está entrando el doctor Forí. Bueno, ya está con nosotros el doctor Forí. Estoy escuchándolo, Coan, ¿eh? Perfecto, doctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, un gusto y un honor que esté esta tarde con nosotros. No sé, esperemos, si puede ser, esperemos un par de minutos que se hagan las 19 para cumplir con el horario, ¿puede ser? Perfecto, ningún problema, y unos minutos más si lo necesita, sin ningún problema. Fenómeno, muchas gracias, muy amable. De nada. Bueno, voy a aprovechar a pasar un avisito de la asociación. La Asociación Civil Río Paraná tiene 5 o 6 años acá en la ciudad de Santa Fe. Su objetivo es difundir ideas de república, de democracia, de libertad, y ese objetivo lo cumplimos principalmente a través de 3 ejes. Uno es precisamente este tipo de cosas que obviamente antes de la pandemia las hacíamos de manera presencial, eventos donde difundimos este tipo de ideas y donde difundimos o tratamos también de difundir los valores del esfuerzo, el mérito, el trabajo. Bueno, ese es uno de los ejes, que es hacer este tipo de eventos. El otro es, vamos a las escuelas secundarias, principalmente al último año, también a llevar este tipo de conceptos y de ideas a los chicos de escuelas secundarias. Y la tercera cuestión que hacemos es un certamen de pintura para niños de primaria, donde también estos valores están presentes. Eventualmente también estamos todos los años en la Feria del Libro, donde tenemos un stand, por supuesto, con venta de material bibliográfico. Y bueno, siendo las 19, doctor Forí, si le parece, comenzamos.
quiero hacer un par de recomendaciones. Por un lado, no quiero olvidarme de saludar a la gente que está en el exterior, que está haciendo un esfuerzo por la diferencia de horas. Les ruego, por favor, a todos mantener los micrófonos apagados y el formato de la charla va a ser el siguiente. El doctor Fori va a hacer una exposición de unos 15 o 20 minutos y a continuación vamos a poder hacer preguntas. Respecto de las preguntas, les quiero pedir que sean, por favor, lo más concretas posibles, que no tengan una reflexión la misma pregunta, así podemos dar la posibilidad a una mayor cantidad de personas. Pueden levantar la mano o pueden hacerla por el chat. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos por acompañarnos y, doctor, tiene la palabra. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos ustedes. Espero que me estén escuchando bien. Yo le quiero agradecer a la Asociación Río Paraná, de la cual realmente tomé conocimiento a fin del año pasado en un encuentro que hubo en el Colegio Inmaculada, y he escuchado ahora con un poco más de detalle los objetivos que tiene la asociación, que está funcionando en un lugar que para mí me es muy caro porque es Santa Fe, que es mi ciudad natal y a la cual estoy vinculado, obviamente, por la presencia de todos mis familiares allí y por el sentimiento que traigo como santafesino de sentirme identificado con la suerte que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia, y la idea de poder trabajar en conjunto. Me interesó mucho dos elementos fundamentales de los objetivos de la asociación, que es mantener digamos, la idea o el concepto de vigencia de la democracia y, sobre todo, defender la libertad. Al pasar rápidamente por las imágenes de los que están participando, yo los saludo a todos, pero veo gente con la cual tengo vínculos históricos de algún modo, como Mario Luchisano, que es de mi generación en el colegio en la Inmaculada, pero lo he visto también a Lucas Sinchico, un dirigente político joven de Rosario, pero con el cual estoy en contacto, pero hay una gran cantidad de otros que tienen que ver con Santa Fe y mi historia personal. Pero ateniéndonos a lo que usted puso como estructura, el título de esta charla es hablar de la situación de Argentina en la pandemia. La verdad que la pandemia nos encontró en un momento muy peculiar de nuestro escenario internacional, porque en el inicio de marzo estábamos prácticamente a tres meses y medio de iniciado el gobierno, con un cambio muy importante en el relacionamiento regional. El cambio está dado por que hemos dejado de dialogar con nuestros principales socios, particularmente aquellos dentro del Mercosur, tanto con los miembros fundadores como son Uruguay, Brasil y Paraguay, como con países asociados, como es el caso de Chile y de Bolivia, y también los diálogos que tenemos en el marco de la Asociación Mercosur con países como Perú y con Colombia. Este no diálogo tenía varias manifestaciones, muy especialmente dentro del seno del Mercosur, pero hemos tenido casos concretos de rivalidad, disparidad de expresiones entre las autoridades argentinas y las autoridades de Brasil, el presidente Bolsonaro, algunos de sus ministros. Obviamente, en el caso de Uruguay, quedó patente con el momento de la asunción del nuevo gobierno electo, que asumió el 1 de marzo, donde Argentina, por primera vez en gran cantidad de tiempo hacia atrás, no estuvo presente, no porque eso tenga un valor específico, sino por lo que representa para la Argentina, el Uruguay, y el hecho de acompañar un momento trascendental, tal cual los uruguayos lo hacen con nosotros. Hemos tenido también diferencias con Chile. En el caso de Bolivia, la situación peculiar en la que está Bolivia desde el momento de la salida del expresidente Evo Morales ha generado en la actual administración la idea de que no es un régimen político a reconocer y por lo tanto no hay diálogo. ¿Qué significa esto en términos de la pandemia? Nosotros no hemos hecho realmente ninguna coordinación a lo largo de estos meses, teniendo mesas específicas
para hacerlo. En el caso de salud, los ministros de salud se reúnen periódicamente desde hace muchos años en lo que podría definirse como los aspectos sociales del Mercosur, y esas reuniones, que son habitualmente 2 veces por año, permiten compartir experiencias, coordinar, ver qué posibilidades de capacitación técnica, de ofrecer asistencia. En este momento de la pandemia hubiera sido extremadamente útil que hubiera habido un proceso de consulta sobre qué medidas hay que tomar, cómo las está llevando cada una. Eso no significa que hubiera que hacer lo que el otro está, pero estar informados, compartir el esfuerzo, por ejemplo, en la búsqueda de los elementos que son necesarios para combatir la pandemia, equipamientos, qué disponibilidades tenemos en materia de ofrecer asistencia a algunos de los 4 o 5 países que están vinculados esencialmente para ver cómo responder al problema que se enfrenta. Nos hubiera permitido además tener con otra mesa o una mesa complementaria un mejor manejo de todos los temas de frontera, de cómo trabajar con la gente que debía cruzar, no, qué prevenciones poner. Esto responde a un modelo que prefiere en este momento tener a la Argentina relativamente aislada y ocupándose de lo que es el acontecer interno. Esta no presencia de Argentina la vamos a ver en muchísimas acciones que han transcurrido en estos meses. No quito, y lo voy a tratar con un poquito más de detalle, todo lo que significa nuestra actitud o nuestra posición en el Mercosur. Pero déjenme comentarles que nosotros hemos hecho un giro en toda la participación argentina en los temas de la región. Obviamente, en el caso de Venezuela, claramente hemos tenido un retiro absoluto de la defensa de la democracia y de la preservación de las libertades en Venezuela y de todo el pueblo venezolano que está emigrado a distintos países de la región y que están, particularmente en estas circunstancias, muy vulnerables. Hemos tenido también un cambio dentro de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos viene pasando por un periodo de muchas dificultades sobre cuál es su accionar y cómo traduce la defensa de los valores que motivaron la formación de la OEA, donde obviamente la defensa de la institucionalidad, del régimen democrático, de las libertades civiles, políticas, el respeto a los derechos humanos en su sentido más amplio, es un objetivo de la OEA, del cual nosotros en este momento pareciéramos estar en una actitud silente. En el proceso de reelección del actual secretario también tuvimos un cambio de orientación de cómo veníamos trabajando con el secretario Almagro. Al mismo tiempo, como ustedes saben, en los años a partir del 2018 hubo una crisis dentro de un mecanismo de consulta que es regional, que era el UNASUR o la UNASUR, y esto quedó desactivado y fue semi-sustituido por un nuevo mecanismo, que era el PROSUR, pero que las actuales autoridades encontraron que tenía una orientación ideológica diferente de la que ellos hubieran querido, y por lo tanto el PROSUR no logra convertirse tampoco en un mecanismo de concertación, de diálogo, de saber cuáles son las posiciones de la región. Esto nos ha llevado a un diálogo que tiene para mí un carácter más académico, que es el del Grupo de Puebla, porque en realidad en el Grupo de Puebla están nucleados esencialmente, bueno, algunos de los países que participan realmente con figuras que son o expresidentes de la República, de sus respectivos países, o en el caso de Argentina sí lo hace el presidente Fernández, pero en el caso de México no lo hace el presidente López Obrador, lo cual le da a este diálogo, bueno, una especie de club de presidentes retirados con algún aporte de funcionarios o digamos, de gente que estudia temas de relaciones internacionales, como es el ex candidato en Chile, Marco Minami, que es una figura joven, pero que representa la opinión propia y de algunos seguidores que tiene él. O sea, la UNASUR o el PROSUR eran mecanismos de concertación entre gobiernos de la región. Este giro tiene que ver con una posición muy ideológica donde
No se habla con Uruguay porque entendemos que quien debiera estar en el gobierno es la figura del Frente Amplio. El expresidente Mujica, el expresidente Tabaré Vázquez, que bueno, obviamente tiene problemas de salud. En Brasil no hablamos con el gobierno de Bolsonaro porque el gobierno de Bolsonaro representa ideas diferentes de las que quiere promover el gobierno actual de Argentina. En el caso de Paraguay tampoco hay una coincidencia con el gobierno de Abdo Benítez, como lo hemos claramente visto en las diferencias que han ido a la prensa y a una discusión pública con declaraciones y explicaciones posteriores. No nos gusta tampoco la línea del presidente Piñera, presidente legítimamente electo por su pueblo, y se ha dado una manifestación en favor de que pudiera volver al gobierno la concertación, sea proveniente del socialismo o la democracia cristiana. Esto también se traduce en el caso de Bolivia, donde, como les he dicho, no reconocemos el régimen de la señora Añez ni el proceso electoral que está en curso, muy ahora complicado por todo este tema de la pandemia. Todo esto nos muestra que Argentina está geográficamente no interactuando con sus socios naturales. Y teniendo en cuenta que cualquier respuesta que sea a la pandemia, vamos a tener que darla desde nuestra región. No bastan solamente las opiniones de un país, sobre todo cuando no somos los países predominantes de la escena internacional, y vamos a tener que concertarnos en nuestros intereses, lo cual no significa adherir completamente a las ideas que tenga el otro gobierno, sino simplemente coordinar y ver cuál es el común denominador que tenemos entre los países de la región. Esto se tradujo muy claramente en el caso de Mercosur. Como ustedes saben, el 24 de abril se hizo una comunicación de que Argentina se retiraba del proceso negociador con 3 mesas que estaban andando, que habían empezado en 2018, Canadá, Corea y Singapur, porque entendíamos que en la pandemia no era un momento adecuado para negociar y que al mismo tiempo los efectos los resultados de esa negociación podían impactar gravemente sobre sectores productivos argentinos. Básicamente queríamos quedarnos en un lateral, llamémoslo así, de las negociaciones, creando, primero que nada, una duda estructural, porque las decisiones del Mercosur son decisiones que se toman por consenso de a 4. El no participar de la mesa de negociación significa que nosotros no estamos siguiendo la evolución, las áreas sensibles, los temas que nos pueden afectar, no estamos en condiciones de participar de la negociación de algo que tiene un efecto concreto sobre nosotros, creando una especie de absurdo estructural o jurídico en el Mercosur, porque habría 3 países que negocian condiciones con otros interlocutores, por ejemplo, pongamos el caso de Canadá o Corea, y uno de ellos no, con lo cual, siguiendo ese razonamiento, podríamos llegar a tener reglas que aplicarían para el comercio entre los 3 otros socios del Mercosur y Canadá, pero no con Argentina, y entraríamos en una competición desigual, donde nuestros productos llegarían a Brasil o al Uruguay para competir con productos que vinieran de Canadá con condiciones que ellos otros 3 han fijado. Esto era una construcción rara, generó una gran duda, porque básicamente lo que puso en duda es el compromiso de Argentina con el Mercosur, donde lo que está subyacente es la discusión del modelo económico que queremos llevar adelante y el grado de apertura que estamos dispuestos a tolerar como nación, y esto discutiéndolo en el seno del Mercosur, donde había un consenso de procurar una flexibilización de nuestros sistemas productivos, vinculándolos más al mundo. El elemento fundamental que tenía en cuenta la búsqueda de estos acuerdos comerciales preferenciales, no necesariamente zonas de libre comercio, con distintos interlocutores del comercio mundial, partía del análisis hecho en 2016, donde frente a la existencia de 600 acuerdos a nivel mundial de comercios preferenciales entre zonas, entre uniones aduaneras, zonas de libre comercio, acuerdos preferenciales bilaterales o por región, los países del Mercosur solo teníamos 2. Y vivíamos siempre recordando que uno de nuestros vecinos, Chile, tenía una gran
un gran dinamismo comercial, colocando sus vinos, sus frutas, sus productos minerales y otros rubros de la producción chilena, no teniendo siempre el dato presente de que Chile, a lo largo de más de 20 años, suscribió 80 acuerdos de comercio preferencial. Eso fue lo que dio un impulso muy grande al acuerdo, a la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y en paralelo comenzó a transcurrir también, por la similitud, el proceso de negociación Mercosur, países del EFTA, que son los otros países del continente europeo, todos ellos de importante valor, que tienen un Producto Bruto Interno importante y tienen una capacidad de adquisición y de inversión muy relevante, como es el caso de Luxemburgo, tomándolo como uno de los ejemplos. Esto, acá hay algo. Perfecto, no sé si me están escuchando porque hubo una interrupción. Sí, perfecto. Muy bien. Esto es un hecho realmente muy relevante a comentar, porque lo que tenemos con la Unión Europea es un acuerdo de preferencias comerciales. El acuerdo empezó a negociarse, y este es un dato que creo que todos tenemos que tener claro, en 1995 que se firmó el acuerdo y la negociación empezó en 1998. O sea que han pasado a lo largo de toda esta historia varios gobiernos y sustantivamente muchísimos gobiernos de extracción peronista. El acuerdo en sí está hecho con la base de que en materia económica y comercial, los 4 países nos ponemos de acuerdo qué productos querríamos nosotros venderles a la Unión Europea y esperando que ellos nos concedan condiciones preferenciales. Esa lista se llama la lista de ofertas. Y obviamente la Unión Europea conforma la lista de lo que querría venderle a los países del Mercosur, teniendo en cuenta la capacidad de atracción que tienen los mercados de los 4, pero sobre todo no pasemos por alto que el mercado de Brasil es un mercado particularmente atrayente. Esta lista de ofertas se presentó por primera vez en el año 2004, elaborada por lo que sería el primer gobierno del expresidente Kirchner. Ese proceso negociador tuvo distintas alternativas, estuvo todo el impacto del periodo de la ampliación europea, cuando entraron 10 nuevos países a la Unión Europea, y esto distrajo el esfuerzo negociador de la Unión Europea. Después vino la crisis financiera del 2008-2009, las alternativas políticas de Argentina y de Brasil, socios mayoritarios. Todo esto hizo que esa lista de ofertas del 2004, retocada en 2010, y vuelta a presentar nuevamente en 2014, es la lista que Argentina, cuando asume la presidencia del Mercosur en el 2016, la presidencia pro tempore, impulsa decididamente y lleva adelante a partir de ahí las negociaciones con bastante empuje y dinamismo que concluyeron en julio del 2019. Esto quiere decir que la lista que nosotros hemos presentado no es una lista cualquiera que va a llegar con cualquier tipo de productos de la Unión Europea, como tampoco lo es lo que estamos negociando con Canadá o con Corea o con Singapur. Son listas que sometemos, negociamos y acordamos entre ambas partes, y acordamos darnos beneficios arancelarios, que significa que aceptamos reducir los aranceles que aplicamos. En el caso del Mercosur, Mercosur es uno de los espacios económicos regionales con más alto índice de protección arancelaria. Y esto nos quita mucha competitividad, porque obviamente tenemos aranceles muchas veces recíprocos del otro lado en función de lo que aplicamos acá, o lo que es más importante, en un mundo donde se integra la producción, muchos de los insumos que necesitamos para tener productos competitivos llegan a nuestra región con un arancel muy alto, que es el que practicamos nosotros para proteger a nuestros sectores. Entonces, la idea que estaba en el proceso de apertura vía estos acuerdos regionales tenía que ver en elegir los sectores en los que podíamos llegar a ser competitivos, que necesitábamos tener insumos con en mejores condiciones, más favorables,
y a abrirlo sectorialmente y teniendo muchas condiciones como para contrarrestar lo que pudieran ser los impactos, que en el caso de Unión Europea-Mercosur eran cupos para llegar, eran reglas de origen, normas técnicas y además mecanismos de desequilibrio, donde se preveía la interrupción del ejercicio de comercio si había un impacto sustancial en un determinado sector, y algo que ha desaparecido porque no nos estamos ocupando de ello, que era la oferta hecha por la Unión Europea de crear un fondo con fondos estructurales europeos que ellos asignan a la homologación de las condiciones de productividad dentro del espacio europeo para que hubiera una línea que pudiera ser aplicada para países del Mercosur en sectores que entendían que no tenían la adecuada competitividad. Esto es realmente un dato que después del 24 de abril fue corregido sucesivamente en varias declaraciones, inclusive del propio canciller Solá, ha dejado una gran confusión en el interno del Mercosur, esencialmente de saber cuál es el compromiso de Argentina, si Argentina quiere avanzar en abrir sectorialmente sectores de su economía junto con los otros 3 socios del Mercosur y a cambio de eso ganar sector de los mercados de los países con los cuales estamos negociando o no. Esta duda no ha sido suficientemente resuelta y aunque los dirigentes, porque así corresponde, reciben con un dato positivo las declaraciones, claramente cuando uno habla con todos ellos dicen estamos confundidos, no sabemos si Argentina quiere o no seguir en este proyecto, pero que no es solamente el proyecto Unión Europea-Mercosur que está terminado, al igual que el EFTA, y que debiera estar en fase de remisión para la aprobación parlamentaria, que es muy importante por lo que significa para las economías regionales, porque gracias a los acuerdos negociados entraron sectores de gran relevancia para materias primas de economías regionales, pero también para productos manufacturados de nuestras economías regionales. Esto tiene mucha significación, entonces debiéramos estar dando esta discusión a nivel de los parlamentos, al igual que en el caso del acuerdo con los países que integran la EFTA. Y al mismo tiempo seguir avanzando en estas negociaciones, toda vez que la salida de esta crisis nos va a encontrar a todos los países del mundo igualmente afectados. Ustedes han visto cuál es el impacto que ha tenido en la economía mundial, se ha interrumpido de alguna forma todas las corrientes de comercio. Entonces deberíamos estar en este momento luchando por saber si los espacios de mercado que teníamos previamente, o sea, al 1 de marzo, lo seguimos teniendo. Y además de seguir teniendo esas porciones del mercado, cómo conservarlas y seguir trabajando para acrecentarlas. Y una de las vías para hacerlo son la suscripción de estos acuerdos y la consolidación de ellos. Por lo tanto, la respuesta de la crisis de la pandemia pasa en el plano económico-comercial por asegurar e incrementar nuestros mercados, no por tener menos mercados. Si nosotros nos quedamos reducidos al mercado argentino, no es suficiente, sobre todo conociendo las limitaciones que tiene nuestro mercado, primero por las condiciones económicas y financieras que hemos vivido en todos los últimos años, que realmente están frente a un momento muy difícil. Súmenle ahora todo el impacto que esto va a tener en términos, digo, la pandemia, el parate económico, la posibilidad de no realizar gran cantidad de las actividades productivas. Esto va a tener un gran impacto. Por lo tanto, va a ser vital disponer de a quién vender, porque, vuelvo a decir, el mercado argentino per se no era suficiente para sostener la economía argentina, necesitábamos esencialmente de nuestras exportaciones para un país que además está extremadamente endeudado. Todo esto forma parte de un tejido económico que requiere de estar vinculado al mundo. Y vinculado al mundo significa no comprarnos en las ideas del otro, sino saber qué es lo que yo puedo hacer con el otro, a pesar de que tengamos objetivos políticos, sociales diferentes, y no ideologizar nuestro diálogo como lo estamos haciendo, por ejemplo, con nuestro socio principal, que es Brasil. Bueno, creo que me he ido extendiendo mucho, que serían ahora los minutos de que pudiéramos hacer preguntas más específicas, y les agradezco el tiempo que han escuchado ustedes hasta ahora. Perfecto, muchísimas gracias a usted. No sé si con las preguntas, si alguien quiere levantar la mano. Miriam, no sé si tenés vos preguntas para pasarme por el chat.
¿Hay alguna pregunta, Juan? Yo tengo acá algunas preguntas que me han pasado. Nosotros estamos acá en este momento pasando por el problema que tenemos en la gran bajante del río. Yo tengo una pregunta acá respecto de eso. ¿Cómo ve usted ese problema, ese tema? ¿Y qué pasa con las macrocuencas? ¿Qué consecuencias puede tener, piensa usted que puede tener para nosotros la gestión que se está teniendo de la hidrovía Paraná? Bueno, el tema de la hidrovía es uno de los temas fundamentales de la integración física y económica de nuestra región. En la medida de las posibilidades, en la gestión que estuvo el presidente Macri, en mi tiempo como canciller, junto con el área de obras públicas, tratamos de darle una atención prioritaria, pero acá ahora estamos además teniendo un problema de manejo de la cuenca y de una cuestión climática que impacta particularmente en Brasil, que está privilegiando sus necesidades en detrimento de los países aguas abajo. Esto requiere de diálogo, de coordinación. Igualmente, ahora tenemos otro tema que no está exactamente vinculado a la bajante extraordinaria que está teniendo la cuenca del Paraná, por las vertientes que vienen desde Brasil sobre todo, sino, por ejemplo, lo que está pasando con Uruguay. Uruguay, un poco impulsado esto por China, está creando con financiamiento chino un gran puerto pesquero muy unido a Montevideo, que va a ser el puerto de factoría de todos los buques que pescan legal o ilegalmente en las zonas de las aguas territoriales argentinas y sobre todo en la milla 201. Esto va a generar un movimiento. Ahí operan más de 200 a 300 buques factoría, gran parte de ellos de origen chino, que van a ir a procesar sus productos en este puerto, porque le va a abaratar costo, va a simplificar la logística y demás, pero esto va a generar sobre el Río de la Plata y todo lo que es el mar epicontinental argentino un impacto sumamente importante en las especies que están en esas aguas, en el tráfico marítimo, en el tráfico que se genera para subir por la hidrovía Paraná-Paraguay, que es una gran vena de la economía nuestra, de la economía paraguaya. Esto tiene que ser discutido en conjunto. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque ni siquiera hablamos de las cosas más esenciales con esos gobiernos. Entonces, en la pregunta suya, para manejar el impacto que tiene en este momento las circunstancias climáticas y el manejo de la cuenca por parte esencialmente de Brasil, hay que sentarse y dialogar. Hay acuerdos internacionales que establecen normas. La propia hidrovía tiene. No hemos dado ninguna atención al comité de la hidrovía. Entonces, al salirnos de la mesa, siempre perdemos. Perfecto. Tengo una acá, Mario Luchisano, no sé si querés hacer la pregunta. Tenía levantada la mano. Mario. Sí, Jorge. ¿Qué tal, Mario? No te veo en cámara, no te voy a encontrar. Adelante. Estoy viendo que he quedado sin... Sin imagen. Sí, he quedado sin imagen. Ahora, ¿me ves, Jorge? No importa, adelante, vamos, adelante. Ahora sí. Bueno, Jorge, ante todo, gracias por el reconocimiento y una alegría enorme reencontrarte. Has hecho un diagnóstico perfecto de lo que ha significado el gran cambio que se produjo desde el mes de diciembre hasta la fecha. La gran preocupación es saber, frente a ese diagnóstico y con tu visión tan excelente, es decir, hacia dónde va la Argentina, hacia dónde vamos nosotros en este momento, porque las perspectivas que se generan, tanto desde lo político, ideológico y desde lo económico, generan una gran incertidumbre y, bueno, quienes tenemos empresas hoy estamos realmente preocupados por eso. A ver, Mario, creo que todos los argentinos deberíamos estar preocupados sobre el rumbo que están teniendo muchas de estas decisiones y yo me voy a limitar a hablar de aquellas que tienen que ver con la política exterior. El mundo, más allá de todas estas predicciones o evaluaciones que hacen los cientistas políticos sobre que murió la globalización, sobre que volvemos a los nacionalismos, yo creo personalmente que la globalización es un componente de la vida a la cual estamos acostumbrados.
este mecanismo en el cual estamos trabajando nosotros en este momento es realmente una de las ventajas de lo que disponemos realmente por estar dentro de un mundo globalizado con elementos y equipamientos tecnológicos que solamente existen porque se ha producido la globalización. Por lo cual tenemos que reflexionar que después de esta gran crisis vamos a tener que tener diálogos en todos los frentes, particularmente en el frente multilateral, donde los organismos no han logrado responder de manera clara a las necesidades que tiene hoy el mundo frente a la pandemia. Creo que las Naciones Unidas han sido tibias por el mecanismo propio que tienen de decisión para dar una reacción frente a lo que ha ocurrido. Organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de Comercio no han estado a la altura de los desafíos que tenemos. Pero esto no significa que como ellos no han sabido responder, tenemos que olvidarnos de los multilaterales, porque países como Argentina no pueden salir a imponer ningún tipo de conducta o de regla para el post-coronavirus. Va a tener que formar parte del grupo de países que van a luchar por reglas nuevas, adecuadas a lo que está. Y esa discusión se hace, primero, estando en las mesas de negociación, no yéndose de las mesas de negociación. Dos, se hace concertando intereses con los socios o los países que comparten una similar visión del mundo. Y los 4 países del Mercosur, tanto cuanto Chile, buscamos tener una sociedad democrática, que trabaje en libertad, que respete los derechos fundamentales, los derechos de pensamiento, los derechos a la propiedad privada, el respeto a los derechos humanos, que quieren que haya mejores condiciones de vida para sus pueblos, que haya más educación, que haya más salud. Sobre este substrato compartido, a ver cómo lo hacemos. Y es muy difícil hablar a título individual. Si nos hablamos, va a haber un diálogo general a nivel internacional, cuando pida la palabra solo Argentina, es decir, muy importante, pero ¿y sus socios del Mercosur qué están diciendo de esto? No, yo no estoy, ahora estoy en un periodo de reflexión del Mercosur. Entonces, se habla como espacio regional, se gana masa crítica asociándose. El destino de esto, ¿a dónde vamos con esta política? Es realmente insondable, pero recordemos que al mismo tiempo estamos haciendo una negociación financiera que nos dote de posibilidades de tener finanzas, porque nuestra propia situación financiera no nos lo permite. Entonces tenemos que estar vinculados al mundo y ver las reglas que está siguiendo el mundo. No podemos crear la tijera, el pan y la bicicleta todos los días desde Argentina. Es tener en claro qué es lo que queremos hacer. Perfecto. Tengo acá otra pregunta que refiere a conocer su opinión sobre la tensión entre Estados Unidos y China. Me imagino que refiere a la tensión comercial. ¿Y qué efectos puede tener eso sobre nuestro país y sobre el Mercosur? Esta discusión ya viene de varios años. Estamos viviendo un tiempo que no lo trajo la pandemia, un tiempo donde hay distintas percepciones a nivel internacional sobre la famosa figura que los cientistas políticos llaman el hegemón. O sea, ¿quién es el que prevalece? Es obvio que los Estados Unidos, con la emergencia económica de China, tienen un desafío realmente muy, muy relevante, un desafío que no ha quedado resuelto, pero que no data de diciembre pasado, sino que viene crecientemente desde 2005, donde ambos luchan por áreas de influencia en el mundo. Y esto es parte de la historia del mundo. Roma los discutía con Bizancio, España los discutía con Gran Bretaña los discutió con Francia y luego los discutió con los Estados Unidos. Las guerras mundiales ordenaron de algún modo y el emergente de la Segunda Guerra Mundial como la potencia más relevante son los Estados Unidos, con un modelo económico que en nuestra región tuvo alternativas distintas de discusión. A lo largo de esta última decena de años, las presiones de China y de Estados Unidos han sido muy fuertes sobre los países de nuestra región, especialmente sobre Argentina. Casi todos los países de la región tenemos las materias primas, los alimentos, los minerales que requiere el desarrollo de China. Los Estados Unidos tiene gran parte de los mismos recursos que tenemos nosotros, por lo tanto es un comprador más difícil en términos comerciales, pero es un inversor
importantísimo, es prácticamente el primero o segundo inversor en todos nuestros países de la región. Y esta tensión ha estado presente y por eso es que los argentinos tenemos que estar vinculados al mundo, porque estamos en un periodo de redefinición de liderazgo que no se van a aceptar o definir luego de la pandemia, que van a seguir en progresión y que nos van a dar un modelo de relacionamiento global dentro de 20, 30 años como para un periodo predominante. Esta discusión no está todavía resuelta, pero nosotros estamos perteneciendo a un espacio que tiene que ver con los valores occidentales, con la defensa de la libertad, donde la construcción de nuestras sociedades se funda sobre procesos democráticos, sobre la elección periódica, la renovación de dirigentes, que es diferente del modelo chino. Si bien China es un mercado importantísimo para Brasil, para Uruguay, para Paraguay y para Argentina, de todos los productos que nosotros vendemos, no solo nuestra soja, nuestro aceite de soja, la harina de soja, nuestros crustáceos, los langostinos, la cereza, la fruta, todo lo que es la carne de cerdo, la carne vacuna, todo lo que mandamos a China y que no podríamos vender en Estados Unidos porque ellos tienen su propia producción y no necesitan para abastecerse de esto. Pero tenemos que, además, defender los valores, defender la idea del mundo en el que queremos vivir y, al mismo tiempo, tener en claro que nuestro financiamiento proviene del mundo occidental y, básicamente, de mercados donde la opinión de los Estados Unidos es relevante. China no financia, sino lo que le interesa para el desarrollo de ellos. Y, por lo tanto, aunque es muy legítimo, tienen todo su derecho, pero tengámoslo en claro, no hay financiamiento de libre disponibilidad como el que Estados Unidos facilitó vía el Fondo Monetario Internacional en mitad del año pasado. Perfecto. Tengo una más. Alejandro Ver, que está en el sur de nuestro país, creo que tiene algo también cercano a China. Ale. Sí, sí, hola, sí, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Tito. Sí, le quería preguntar su opinión respecto de la base china. ¿Qué opinión tiene, o si conoce con respecto a la base china en Neuquén? Y con respecto a la situación de los pesqueros chinos, aparentemente chinos, en el mar argentino. Bueno, son dos temas sensibles de nuestra relación con China, no los únicos, pero son dos de ellos. Todos los acuerdos hechos con China durante el periodo de la expresidenta Kirchner, hoy la vicepresidenta, involucran temas de gran sensibilidad estratégica para China, sea las dos represas en el sur, el observatorio astronómico en San Juan, el telescopio para el espacio profundo en Neuquén, la utilización o la explotación del litio en Salta y Jujuy y algunos otros minerales en la zona de San Juan, Catamarca. Todos ellos, y muy importante, el proyecto para construir una central nuclear con tecnología china. Todos estos proyectos que fueron suscriptos por el anterior gobierno de la señora Kirchner y heredados por el gobierno del presidente Macri, en la gestión del presidente Macri se trataron de reinterpretar, primero que nada, a la luz de qué capacidad financiera tenía Argentina para poder llevar esto adelante, porque muchos de estos proyectos eran con nuestro propio financiamiento o con el financiamiento que consiguieran las empresas, que para conseguir ese financiamiento pedían garantías en el sistema financiero internacional, garantías soberanas, digamos, garantías del gobierno argentino. A la reinterpretación de esto estaba la mirada que tenían los Estados Unidos como el otro gran actor internacional, que entendía que China estaba posicionándose de una manera privilegiada en algunos temas que son sensibles para ellos, energía nuclear o el espacio profundo, donde el telescopio y la base de exploración de ese espacio profundo podía servir como un elemento de defensa en términos de permitir ubicar mejor cuadrantes para triangular posicionamientos con armas que pudieran estar en el espacio ultraterrestre, a pesar de que se supone que es una zona donde no tiene que haber armas de ninguna índole, que es un espacio de común para el progreso de la humanidad y no para guerras
interestelares. Todo esto nos pone a nosotros en el medio de la película de la disputa entre Estados Unidos y China, y tenemos que ser criteriosos. Pero China lleva adelante estos proyectos, y en el periodo del presidente Macri se trabajó mucho para cambiarlos por accesos de mercados. Gracias a eso es que se abrieron mucho más mercados vinculados a la soja, particularmente con la harina de soja, se incrementaron las compras de soja y aceite de soja, se logró abrir el mercado de carne vacuna y de carne porcina, se logró abrir el mercado de frutas como las cerezas. O sea, se trabajó para darle al relacionamiento comercial un volumen similar de lo que estábamos pagando en términos estratégicos, sin perjuicio de lo cual los Estados Unidos no veían esto con ojos benevolentes. Y de ahí fue que Estados Unidos empezó, a través de digamos, una empresa que ellos han creado con financiamiento público, para financiar proyectos estratégicos en países de la región, de los cuales nosotros nos hemos beneficiado en alrededor de 1.100 millones de dólares por acuerdos hechos en los últimos 2 años de la gestión del presidente Macri. Pero esto forma parte de la discusión. Argentina, en términos de capacidad nuclear, es un país que ha desarrollado su industria nuclear desde los años 50, 60, y somos reconocidos a nivel mundial por nuestro alto nivel de desarrollo. Por tanto, no necesitábamos de un proyecto chino en materia nuclear. Nosotros ya teníamos funcionando 2 centrales nucleares cuando China no tenía un programa nuclear en los años 60. Esta razón de desarrollar un programa nuclear fue resultado de la insistencia de China, aceptada por el gobierno de la señora Kirchner. Bueno, muchas gracias, doctor. Estamos ya completando el tiempo que acordamos. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer la última pregunta. Y refiere a una reunión que hubo, una reunión anual de la OMS, que fue ayer, creo, donde el gobierno nuestro no estuvo, o mejor dicho, no acompañó la presentación de la Unión Europea y de los países de la región. A ver si nos puede dar una última y breve opinión sobre esta cuestión. Yo creo que esa reunión que ha tenido lugar de la OMS es particularmente importante porque puso bien en foco la disputa entre Estados Unidos y China sobre el papel que estaba cumpliendo la Organización Mundial de la Salud y los alertas que le corresponde dar a la organización, que, como ustedes ya conocen por los datos fácticos, fue muy demorado. Los primeros casos, inclusive ahora se está hablando de un caso 0 previo, tuvieron lugar en diciembre. Y sin embargo esto fue muy discutido a lo largo de fines de diciembre, el alerta que dio el 28 de diciembre el médico chino en Wuhan, de que estábamos frente a un inicio de pandemia que motivó que lo pusieran preso, que lo liberaran, que después muriera en circunstancias todavía no claras, y que mostró que la Organización Mundial reaccionó, por decirlo suavemente, con gran lentitud. Hay una discusión sobre la viabilidad que tienen organismos donde China, inteligentemente por supuesto, a lo largo de la última década ha puesto muchísima plata, pero pone la plata financiando el organismo, pero generando una vinculación de la estructura burocrática de ese organismo, que es lo que ha pasado en parte en la Organización Mundial de Comercio, que es lo que pasó y sigue pasando en la UNESCO. Esto le da un rol prevalente porque yo soy el financista principal. Ellos hoy controlan un organismo muy relevante para nosotros, que es la Organización de la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que tiene su sede en Roma, que está obviamente con un director general chino electo a principios del año pasado. Todo esto, China se ha movido inteligentemente en los organismos internacionales y logra, de algún modo, ir contornando, llevando adelante la gestión. Esto es lo que se discutió con crudeza ayer, y es una pena que Argentina no haya estado sentada junto con los países de la región, del Mercosur, para una respuesta que, como ustedes han visto, nos ha afectado a todos, y que no está claro todavía cómo es que esto surgió y dónde estuvo el salto que nos ha perjudicado básicamente, no solo a nivel humano y de muerte, sino de todas nuestras economías.
Bueno, hemos cumplido el tiempo, creo que podríamos quedarnos otro periodo igual, pero bueno, es lo que habíamos comprometido a todos. Así que bueno, yo principalmente, doctor Forí, eternamente agradecido, creo que todos valoramos mucho, sobre todo por los mensajes que yo estoy viendo que está llegando de la gente, muy conforme. Muchísimas gracias y quedamos deudores de usted. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Yo le agradezco a todos ustedes que hayan dispuesto esta parte de tiempo y me alegra que Santa Fe esté alerta sobre cómo estamos en el mundo. Yo creo que la provincia tiene mucho para luchar para tener un mejor posicionamiento. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes.